Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa. El día de hoy vamos a tener invitados especiales que nos hablarán de principios fundamentales de las telecomunicaciones. En este momento nos vamos a enlazar con nuestro primer invitado que se llama Leonel. Empezaremos definiendo qué son las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones es un sistema de comunicación telegráfica, telefónica o radiotelegráfica y demás análogos, según la Real Academia Española. Las computadoras se comunican a través de redes, esto quiere decir que forman un sistema de comunicación. Un sistema de comunicación es un sistema que transmite información, un mensaje, desde un emisor, que va a un destino llamado receptor, y esto es a través de un canal. Ahora empezaremos definiendo conceptos importantes para las telecomunicaciones, que son las redes de comunicaciones, que es un conjunto de equipos y facilidades para el transporte de información entre usuarios en cualquier punto geográfico. La comunicación de datos es el intercambio de información codificada en forma digital a través de un medio. Las redes de computadoras, que son un conjunto de computadoras conectadas entre sí en un medio que comparten información, que esto facilita la comunicación entre las personas. Una onda electromagnética se forma de forma natural o artificialmente, en una forma de energía emitida por partículas con carga eléctrica con propiedades magnéticas, que también tienen una frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite una onda electromagnética por segundo mediante hertz. Se mide en hertz. Una onda portadora es la señal electromagnética de alta frecuencia que se puede radiar y propagar a distancia. Mediante su modulación pueden transmitir señales de baja frecuencia. La modulación es el valor o la variación del valor de la frecuencia o fase de una onda portadora en función de una señal. La señal es la información a transmitir a través de la portadora. La señal puede ser digital o análoga. La señal análoga es generada por algún tipo de fenómeno electromagnético. La señal digital es la codificación de ceros y unos de una señal. También tenemos lo que es el ancho de banda, que es el rango de velocidad en el que puede ser transmitida la información. La atenuación, la pérdida de potencia de una señal, y la impedancia, que es la resistencia que tiene esa señal al ser emitida. Tenemos un fenómeno llamado diafonía, que es la perturbación electromagnética producida por un canal de comunicación por el acoplamiento de este con otros vecinos, que por lo tanto produce un sonido indeseado. Otro fenómeno es el dieléctrico. Es un material que es mal conductor de electricidad, que puede crear un campo eléctrico interno del propio material. Tenemos también lo que es la conmutación, que es el cambio de destino de una señal o corriente eléctrica. La acometida es el cable principal de las telecomunicaciones que llega a un edificio para establecer la comunicación. El nodo es cada uno de los dispositivos que se comunican en la red. La colisión es la información que choca entre los nodos. Esto puede desencadenar la pérdida de información. El PDU son datos que viajan a través de la red y que son encapsulados en cada capa o etapa del trayecto hacia su destino. El ISP básicamente es el proveedor de servicios de Internet. Los modelos de red es un marco de referencia para definir los sistemas, niveles de comunicación en una red de computadoras. Existen dos tipos de modelos utilizados, que es el modelo OSI y el DoD, TCP/IP. Las capas del modelo OSI vienen siendo básicamente 7, pero se le añade una octava, que es la octava es el usuario, el que está dándole utilización a la aplicación. La capa 7 es la aplicación,
que es la responsable de la interacción de la aplicación con el usuario real. Es el interfaz de red de la aplicación. Su PDU, que ya lo explicamos, son los datos. La capa número 6 es la presentación. Esta capa modifica el formato de los datos que el usuario observa en la pantalla. Su PDU son los datos. La capa número 5 es la sesión. Esta es la responsable de establecer, mantener y terminar las sesiones de comunicación. Su PDU son los datos. La capa número 4 es el transporte. Es el que realiza la certificación de conexiones, la recuperación de errores, el control de flujo, entre otras funciones. Su PDU son los segmentos. La capa número 3 es la red. Está relacionada con el direccionamiento lógico y la determinación de redes que siguen los datos. Su PDU son los paquetes. La capa número 2 es el enlace de datos. Esta capa es de arbitraje, el direccionamiento físico, la detección de errores y colisiones, la estructura, la trama, etc. Su PDU son los tramas. La capa número 1 es la física. Se definen las características que deben cumplir los dispositivos físicos. Modula o convierte las señales analógicas en digitales. Su PDU son los bits. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias por tu aportación. Ahora nos enlazaremos con nuestra otra invitada, Alexa, que nos hablará de la topología y clasificación de redes. Vamos contigo. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre las topologías de red, que son la estructura o forma en que se conectan las diversas computadoras a través de un medio físico de comunicación. La topología de punto a punto es la comunicación de dos computadoras usadas por un cable vía radio. En la de bus o canal hablamos de la arquitectura de red donde el conjunto de clientes se encuentran conectados por un cable o canal. Si el cable se daña, termina la conexión en todos los nodos. Un ejemplo de esto puede ser el Ethernet en sus primeras versiones. En la topología estrella, los clientes se encuentran conectados a un nodo central, es decir, a un repetidor. Se usan redes inalámbricas. Si el nodo principal se pierde, quedan incomunicados todos los demás nodos. En la de anillo, el conjunto de clientes está conectado a uno formando un círculo continuo, y si uno se pierde toda la comunicación en los nodos. Un ejemplo es el token ring. En la topología de malla, los clientes están conectados a cada uno de los nodos. Al caer un nodo no se interrumpe la comunicación. Un ejemplo es el manet. En la topología de árbol, aquí los clientes están conectados por un nodo o un cable que hereda las propiedades a los otros nodos. Si un nodo se cae, solo afecta a los subnodos, pero si el que se cae es la raíz, interrumpe toda la comunicación. En la topología híbrida se pueden usar distintas topologías simples. Bueno, a continuación les hablaré un poco sobre la clasificación de las redes. Teniendo en la clasificación por transferencia de información las redes conmutadas y las redes de difusión. Las redes conmutadas es donde el emisor selecciona a otro al que quiere comunicarse, llamado receptor, y la red es la encargada de habilitar la conexión entre los dos equipos, y estas se dividen en conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. Y las redes de difusión, donde un nodo envía la información a todos los demás equipos de red. En la clasificación por ámbito contamos con redes privadas que se conectan a través de autenticación, y en las redes públicas que se conectan sin autenticación. El ejemplo de esto puede ser el Internet y el Internet 2. Por su tamaño físico entran las redes de área personal, la PAN, que son tecnologías con dispositivos que una sola persona ocupa y tiene un límite de 10 metros. La red de casa HAN es empleada en hogares y accede a otras redes a través de un ICP. En la red de área local LAN conectan distintos dispositivos limitados por un área como una universidad. Usa cableado estructurado y se comunica a través del protocolo TCP/IP. La red de área metropolitana MAN es usada para cubrir varios edificios de una misma ciudad, y la red de área amplia WAN comunica varias ciudades y países. La red privada virtual VPN se conecta a una LAN a través de redes públicas como el Internet. La clasificación organizacional contempla el intranet,
que son redes privadas que usan protocolo IP dentro de una organización implementada sobre LAN. El extranet igualmente son redes privadas que usan protocolos IP dentro de una organización, pero para comunicarse con usuarios externos u otras organizaciones, implementadas sobre LAN, MAN y WAN. El Internet, que es una conexión de múltiples redes que usan protocolos IP para una comunicación global. Bueno, me gustaría seguir charlando con ustedes, pero el tiempo de transmisión es limitado. Por mi parte sería todo en este segmento. Muchas gracias. Te agradezco tu interesante información, Alexa. Ahora en este momento nos enlazaremos con nuestro otro invitado, Abraham, que nos hablará de los medios de transmisión. Vamos contigo. Hola, bienvenidos a este programa. Hoy vamos a hablar un poco sobre los medios de transmisión en las telecomunicaciones. Primero tenemos que son dos principales. Tenemos los medios guiados y los no guiados, o bien los cableados y los inalámbricos. Pero vamos a empezar con los cableados. Entre ellos tenemos el par sin trenzar, el par trenzado, el cable coaxial, la fibra óptica y el I2T G.HN, que es la tecnología que últimamente se está utilizando en el Internet of Things o Internet de las Cosas. Empecemos con el par sin trenzar. Se trata de dos cables independientes de cobre recubiertos por un material aislante que seguro lo has visto en cableado usado para telefonía, por ejemplo. Después tenemos al par trenzado, que se refiere a dos cables igualmente de cobre entrelazados entre sí para que no haya mucha interferencia externa sobre ellos. Se protegen más obviamente y alcanzan velocidades de 2 millones de bits por segundo. Dentro de este tipo de cable encontramos el UTP, por sus siglas en inglés, Unshielded Twisted Pair, que son los que no cuentan con protección alguna. También tenemos el UTP-STP, estos cables no tienen una protección metálica en cada hilo, pero los cubre un aislante. Son los que más se utilizan por el momento y alcanzan una impedancia de 100 ohms. Existen otros tipos como el FTP, que tiene una protección metálica global, y el SSTP, cuya diferencia radica en que tiene una protección en cada hilo y aparte una global, y por lo mismo suelen ser muy caros. Ahora bien, dentro de los cables de par trenzado hay una división de categorías que dependen de la velocidad que alcanza cada cable. Estas son las siguientes. La categoría 1, 1 megabit por segundo. Categoría 2, 4 megabits por segundo. Categoría 3, 10 megabits por segundo. Categoría 4, 16 megabits por segundo. Categoría 5 alcanza hasta 100 megabits por segundo y es la más utilizada actualmente. La categoría 5E está alrededor de 1 gigabit por segundo. La categoría 6 es una velocidad mínima de 1 gigabit por segundo. La categoría 7 tiene una velocidad máxima de 100 gigabits por segundo. La categoría 8, 8.1 y 8.2 ya se encuentran en desarrollo, pero va a pasar un poco de tiempo antes de que podamos verlas. Después tenemos el cable coaxial, que seguramente has visto conectado en televisores o en redes de computadoras de hace ya unos años. Se presenta como un cable central con un dieléctrico que lo protege de interferencias externas. Su velocidad es de 200 a 500 megabits por segundo. Tenemos dos tipos, el de banda base, que cuenta con una impedancia de 50 ohms y puede ser fino o grueso, y el de banda ancha, que usamos para la transmisión televisiva, la transmisión de datos y de video, que tiene 75 ohms de impedancia. Después tenemos la fibra óptica, construida de fibra de vidrio como su nombre lo sugiere. Es el mejor transmisor de datos hasta el momento, ya que su velocidad promedio está por encima de los terabytes. Se compone de una fuente de luz, un cable de fibra ultradelgada y el detector. Existen dos clasificaciones de fibra óptica, que son el monomodo y el multimodo. Básicamente se diferencian por los límites de la distancia recomendada para transmitir información y la velocidad con la que lo hacen. Para terminar con los medios cableados tenemos al ya mencionado I2T G.HN. Esta tecnología utiliza los medios ya empleados en hogares como la línea telefónica y los cables de alimentación de energía para crear una red de transmisión de datos de alta velocidad. Listo, ahora pasemos a los medios inalámbricos. Tenemos bastantes, como los microondas terrestres, la comunicación satelital, la tecnología celular, el Bluetooth y la comunicación infrarroja. Pero vamos a describir solo un par de ellos, empezando por las microondas terrestres. Se tratan de ondas electromagnéticas con frecuencias que van desde los 300 MHz hasta los 300 GHz. Se usan en las comunicaciones, en los radares, en la astronomía, en la navegación, etc.
Después tenemos a los satélites. Utilizan el mismo rango de comunicaciones que la microonda, con la ventaja de que al estar orbitando la Tierra puedan alcanzar distancias mucho mayores, como 35.400 kilómetros aproximadamente. Después tenemos la tecnología celular. La 3G, que seguramente ya conoces, está muriendo. Tenía el rango de 0.4 megabits por segundo a 16 megabits por segundo. La 4G, que es la que seguro tienes en tu celular, esta de la actualidad va desde a 1 megabit por segundo hasta 1 gigabit por segundo. Sin embargo, ya hay 5G, la cual tiene un rango de 1 gigabit por segundo hasta 20 gigabits por segundo y empezará a utilizarse en Estados Unidos a partir del 2019. El siguiente es uno de los más usados, se trata del radio simple, pero hablaremos más específicamente del WLAN, que es mejor conocido por la población como Wi-Fi. Sin embargo, esto está mal dicho, está mal empleado, ya que Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance, la organización comercial que se encarga de probar y certificar los equipos y dispositivos para que cumplan con el estándar IEEE 802.11, pero el nombre ya se utiliza como sinónimo de WLAN. El WLAN utiliza una frecuencia de 2.4 GHz a 5 GHz, con un ancho de banda desde 600 megabits por segundo hasta 6.93 gigabits por segundo. El Bluetooth es una tecnología que utiliza transmisiones electromagnéticas de onda corta con un rango de 1.4 GHz hasta 2.5 GHz. Utiliza diferentes protocolos como el LMP, el SDP, el TCS, etc. Y cuenta con un ancho de banda de 1 megabit por segundo hasta 24 megabits por segundo. La elección de medios de transmisión en las telecomunicaciones dependen muchísimo de las necesidades específicas de cada problema, y las tecnologías avanzan, por lo que te recomiendo que te mantengas actualizado todos los días. Esto sería todo de mi parte, espero que les haya sido útil la información. Volvemos al estudio y buenas tardes. Gracias por tu información. Ahora tenemos un cuarto invitado que nos hablará un poco acerca de el hardware de red. Él es Gerson. Hola, buenas tardes, me presento, soy Gerson. Para mí es un orgullo ser uno de sus invitados especiales. Yo los introduciré al hardware de red. El hardware de red es todo aquel componente físico que permite que un conjunto de computadoras tenga comunicación entre sí. Tenemos el conector BNC, es un tipo de conector usado en cables coaxiales. Sin embargo, nos vamos a concentrar en los conectores de fibra óptica, ya que es el futuro. Tenemos el conector ST, conector punta recta. Es el conector más usado en terminaciones de cables MM. Tenemos el conector LC, que es el conector más pequeño y sofisticado usado en drivers y equipos de comunicación de alta densidad, que significa Little Connector o pequeño conector. Tenemos el conector FC, conector férula, usado en equipos como OTDR o CAT-V. Tenemos SMA, usado en dispositivos electrónicos. Algunos tienen acoplamientos ópticos. Después pasamos al módulo JBIC, que actúa como transmisor receptor que convierte las corrientes eléctricas en señales ópticas. Tenemos el cable de red, trozo de cable de no más de 100 metros de cable, con dos terminales con conectores P8-C8 machos en ambos extremos para cada conexión. Tenemos herramienta crimpadora o ponchadora que sirve para conectar los P8-C8 con las terminales de los patch cords de forma correcta. Tenemos el generador de tonos o pollo. Se utiliza para identificar cables que conducen a una determinada conexión para averiguar el lugar por donde están pasando. Tenemos probadores de cable tester. Se utilizan para comprobar que los patch cords transmitan de forma correcta. Tenemos cableado estructurado. Consiste en el tendido de cable de par trenzado UTF, FTP o STP en el interior de un edificio con el propósito de implantar una LAN. Rack. Soporte metálico destinado a alojar un equipo electrónico, informático y de telecomunicaciones. Tenemos la red principal, backbone. Son racks que sirven para contener los paneles de conexión. Un panel de conexión sirve para interconectar cableado estructurado de un edificio. Después pasamos a las tarjetas de red. NIC, Network Interface Card, tarjeta de interfaz de red. Es el hardware que conecta a una computadora con una red. Usa dirección MAC. Y esta tiene 48 bits que corresponde a una forma única de una tarjeta o dispositivo de red. Nodo salida. Utiliza conectores P8-C8 hembra en una caja para conectar dos o más cables. Tenemos el concentrador que se encarga
de la capa 1 del modelo OSI y contiene diversos puntos de interconexión denominados puertos. Tenemos el puente Bridge, permite conectar dos segmentos de red seleccionando el tráfico que pasa de un segmento a otro. Tenemos también el repetidor, es un dispositivo electrónico que interconecta dos segmentos de una misma red, pero transfiere el tráfico de uno a otro. Tenemos el conmutador switch, interconecta dos o más segmentos de red, pasando segmentos de uno a otro de acuerdo con la dirección MAC. Y dispositivos de encaminamiento operan entre redes aisladas que utilizan protocolos similares y direccionan o encaminan la información de acuerdo con la mejor ruta posible. Y la puerta de enlace Gateway son dispositivos de encaminamiento que contienen programas adicionales a nivel capa 4, 5, 6 del modelo OSI. Y por mi parte sería todo para el programa, espero que les haya gustado y seguimos con los demás especialistas. Muy buena esta información, pero para complementarla tenemos a otro invitado llamado Oscar, el cual nos hablará también un poco de los estándares y protocolos. Buenas tardes, yo les hablaré un poco del hardware de red. Empezaremos por el cortafuegos. El cortafuegos es un dispositivo que va a gestionar el acceso a nuestra red. Vamos a encontrar dos tipos de cortafuegos, virtual o físico, siendo más recomendable el físico. Continuaremos con la VPN. La VPN es una manera de conectarse a la red. Nos va a prestar anonimato y seguridad. Esto gracias a una conexión dedicada de punto a punto. La VPN nos va a ofrecer diferentes beneficios, como ya mencionamos, la seguridad y también podernos conectar a lugares que antes no podíamos. Seguimos con el Modem Router. El Modem Router tal vez sea el dispositivo más conocido de los presentados. Se va a encargar de modular la señal de digital a analógica a la hora de enviar datos y a desmodular la señal de analógica a digital a la hora de recibirlos. Por su otra parte encontramos el router, que se va a encargar de enrutar los paquetes de información enviados. El ISP, o sea nuestro proveedor de Internet, nos va a dotar de diversas maneras de conectarnos a Internet. La más popular es por medio de DSL. El DSL consiste en una transmisión de datos digitales que se hace a través de las redes telefónicas. Vamos a encontrar diversos tipos de DSL: CDSL, ADSL, RADSL, IDSL, etc. Siendo la más popular ADSL, que nos va a permitir buena velocidad para bajar información, pero no ocurre lo mismo a la hora de subir información a la red. Se utiliza principalmente para navegar por la web y checar emails. Ahora hablaremos de los estándares y protocolos. Encontraremos tres grandes instituciones que rigen estos: la ISO, ANSI y la IEEE. Tenemos el estándar Ethernet, que define las características de cableado y señalización de nivel físico en los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI. En este encontramos tres diferentes generaciones: estándar Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 GB Ethernet, que difieren en su nivel de velocidad de transferencia de datos. De los protocolos encontramos TCP/IP. TCP/IP define cuidadosamente cómo se mueve la información desde el remitente hasta el destinatario. En primer lugar, los programas de aplicación envían mensajes o corrientes de datos a uno de los protocolos de la capa de transporte de Internet, UDP. IPsec es un conjunto de protocolos cuya función es asegurar la comunicación del protocolo IP, cifrando cada paquete de IP en un flujo de datos. Esto lo encontramos en el nivel 3 de la capa OSI. Para finalizar tenemos a un sexto invitado, el cual nos hablará un poco más acerca de los estándares y protocolos y además también nos explicará también lo que son las direcciones IP. ¿Qué tal? Buenas noches. Una dirección IP es una dirección numérica de 32 bits que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz de una computadora dentro de una red. Las direcciones IP se asignan por bloques o octetos.
Los valores de los octetos van del 0 al 255. Cada IP está dividida en 4 octetos de bits para hacer al final 32 bits. Pero te estarás preguntando, ¿de qué nos sirve esto? Pues verás, a través de la IP es posible localizar cualquier host, o sea, tu computadora. Las direcciones IP se pueden asignar de 4 maneras, como privadas, públicas, estáticas y dinámicas. Las direcciones IP son privadas cuando se utilizan en redes privadas. Las públicas son utilizadas en redes públicas como el Internet. Las estáticas son asignadas directamente por el administrador de red. Y por último, las dinámicas son otorgadas por un servicio de direcciones IP que tiene como protocolo el DHCP. Si se desea salir a Internet, se utiliza un servidor NAT. Ahora bien, si una dirección en su último octeto es un 0, indica que se trata de la red actual. Y si nos referimos a la dirección de retorno, es una interfaz de red virtual que se puede utilizar con una transmisión de datos. Tiene como destino el propio host, o sea, tu propia computadora. El broadcast es transmitir información de un nodo a todos los nodos, pero esto de manera simultánea. Ahora bien, se le conoce como red principal a la red de la que dependerán todos los hosts. La subred es cada una de las conexiones separadas por conmutadores o dispositivos de encaminamiento que dependen de la red principal. Puede ser físico o lógico. Solo se pueden comunicar si están en el mismo segmento de red, de lo contrario se necesita de una puerta de enlace para su comunicación. Para obtener el número total de hosts, se resta a 32 el número de su red y elevamos al 2 a la potencia de la resta mencionada. Se le debe restar 2 por la dirección del broadcast y la dirección de retorno. Ahora bien, la puerta de enlace es lo que se necesita para dos computadoras que están en diferentes segmentos de red y esto nos produce que se puedan comunicar. Se utiliza el número 254 o 1 en el último octeto para indicar que es la puerta de enlace. La máscara de subred nos sirve para identificar si el host está en la red o no. El DNS es un protocolo que sirve como traductor de una dirección IP a una sucesión de caracteres. ¿Esto qué quiere decir? Una dirección IP son números y la cadena de caracteres ya es meramente como lo conocemos como las URL o URIs. Existen otros protocolos como el NAT, que es la traducción de direcciones de red y permite traducir direcciones privadas en públicas para que salgan a Internet. Además, el protocolo DHCP es el que asigna configuraciones estáticas y dinámicas de direcciones IP. Ahora bien, les voy a explicar cómo obtener el número total de hosts, la submáscara de red y la puerta de enlace. Tenemos una IP de origen que será 10.20.30.5. Tenemos un IP destino que será 10.20.30.15 y la máscara será 16. Entonces, para sacar el número total de hosts será 32 menos 16 va a ser igual a 16. Entonces, el número total de hosts será 2 a la 16 menos 2. Y la máscara de subred será 10.20.0 sobre 16 y comprobaremos, será 255.255.0.0. La puerta de enlace será 10.20.0.254. Aquí puede variar, puede ser 254 o 1 y el ID de red. Que es
10.20.0.0. Y así obtenemos estos valores. Con este último invitado terminamos este programa. Esperamos que toda la información que hayan obtenido les sea de utilidad. Hasta luego, buenas tardes. Hola, llegué muy tarde a la entrevista. Es que había mucho tráfico y se me hizo muy tarde. ¿Hay alguien todavía? Bueno, otra vez tarde. Al menos pueden darme por el pasaje